Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 3 de abril de 2023. Y lo advertido, desde el viernes en Piura y Tumbes no han dejado de caer lluvias torrenciales, con truenos, relámpagos, la población anda asustada. Anoche cayó lo que algunos han descrito como la lluvia más grande desde el Niño Costero del 2017 en Piura. El fin de semana los balnearios del norte quedaron inundados con las vías intransitables. La crecida de ríos en los órganos provocó desbordes e inundaciones que afectaron el balneario Vichayito. En Máncora también la quebrada La Pepa se desbordó. Según el jefe del Senami en Piura, Jorge Carranza, existe una alta probabilidad de que los caudales en los ríos Tumbes y Piura alcancen esta semana los umbrales de alerta roja y naranja respectivamente. Y la cosa no queda allí, porque la lluvia estuvo ayer castigando muy duro a toda Lambayeque, no solo Chiclayo, Olmos, Motupe, Reñafe, en fin. Mucho se ha hablado en estas semanas del fracaso de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, una entidad creada en el 2017 luego de la destrucción del Niño de ese año. Esta autoridad supuestamente no solo iba a reconstruir las zonas afectadas, sino también y sobre todo iba a traer cambios para prevenir futuros desastres. No solo reconstrucción, sino también cambios. ¿Cómo iban a venir esos cambios? Pues facilitando y agilizando el proceso de descolmatación de ríos y cuencas, pero nada de esto evidentemente ha sucedido. Hoy que el gobierno de Dina Boluarte se ha agarrado de este fracaso para anunciar su propia versión de esta entidad, una versión que parece destinada también a terminar en lo mismo, tratemos de entender qué pasó. A ver, esta autoridad se creó con un monto más que millonario, los famosos 25.000 millones de soles que varios han repetido en estos días. Un monto que fue asignado en su creación mediante decreto supremo del gobierno de PPK. Pero ese monto hoy, de hecho, según reportó Gestión, ya asciende al doble. La delirante cantidad de 50.833 millones de soles, sin contar lo que va a costar la emergencia actual. Entonces, la gran pregunta es ¿por qué el resultado de 50.000 millones de soles es que las lluvias siguen generando los mismos desastres que antes de esos 50.000 millones? Hay varias respuestas y comencemos con la de la prevención. Planear la infraestructura para que no se salga el río, reforzar quebradas, todo eso, aunque no lo crean, se demoró más de 4 años solo en planearse. Los mismos ex directores ejecutivos de esta autoridad, Pablo de la Flor y Amalia Moreno, han señalado en entrevistas que la falla más importante de esta entidad fue su diseño inicial. Porque en su origen la autoridad era en realidad una entidad financiadora, no ejecutora. Pablo de la Flor, el primer director ejecutivo de esta autoridad, recordó en Perú 21 que de director ejecutivo pues no había mucho que ejecutar porque no contaban con un mandato explícito para ejecutar las obras, con lo cual dependían de los vaivenes de los ministerios, que en estos años han sido varios, y de los gobiernos regionales y municipales. Esta dependencia hizo que la autoridad y sobre todo los gobiernos locales chocaran varias veces y terminarán por no cooperar. Esta es una versión de parte, por supuesto, pero el urbanista Aldo Facho Dede desde fuera ha explicado un escenario similar. En El Comercio contó que la autoridad se encontró con un país excesivamente dividido en municipalidades, cada una con su propia burocracia y generalmente con muy limitados recursos económicos y técnicos. Pero eso no es todo, porque ya saben, esta es la reconstrucción con cambios. Para los cambios se armó el PIRC, el Plan Integral para la Reconstrucción. Este plan indicaba qué estudios debían realizarse para los cambios necesarios para la prevención. Bueno, este plan se quedó tirado 4 años mientras se dedicaban solo a la reconstrucción. O sea, el plan, que es la guía para ver por dónde tenían que ir los estudios, estaba allí, pero los estudios mismos recién comenzaron en el 2020 a realizarse. O sea, cuando además ya nos había caído encima la pandemia. Para entonces la cosa había cambiado y la autoridad se había convertido en una entidad finalmente ejecutora. Y ustedes dirán, qué buena noticia, ¿no? Bueno, Amalia Moreno, que fue su directora de la autoridad entre octubre del 18 hasta mayo del 22, contó en RPP que el problema estaba en que efectivamente sí, lograron que la autoridad sea no solo financiadora, sino ejecutora, pero eso no fue suficiente porque también se necesitaba que las otras entidades, como el Ministerio de Vivienda, el de Agricultura o los gobiernos regionales y municipales, le cedieran parte de su responsabilidad de ejecución a la autoridad. Y allí volvió a empezar el tira y afloja. No estaban claras cuáles eran las circunscripciones de cada uno. Y repito que hasta este punto ya habían pasado 4 años. 4 años básicamente perdidos en burocracia. En el 2020 empezaron a ejecutarse obras, pero muy poco a poco porque nos había caído ya la pandemia encima. Y cuando vino el ciclón Yaku, 3 años después, pues todos los proyectos de cambios, es decir, de prevención, estaban muy poco avanzados o paralizados, y eso es lo que hemos estado viendo en estos días.
Y todo esto además se debe a un segundo problema, la falta de continuidad en su liderazgo. Algo que ya es parte de nuestra crisis política de justo estos últimos 6 años. En estos últimos 6 años, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha tenido tantos directores como presidentes de la República hemos tenido los demás. Solo 2 de ellos, Edgar Quispe y Amalia Moreno, lograron superar el año, de hecho. En el caso de Amalia Moreno, el gobierno de Pedro Castillo la sacó para poner en su lugar a un sujeto de Perú Libre llamado Robert López, del que ya le hemos hablado en este programa. Este señor se dedicó a despilfarrar el presupuesto en cosas como 2.200 soles por aceitunas verdes sin sal con relleno de castañas, o 16.000 soles para él recibir clases personalizadas de inglés básico en su oficina. En general, a lo largo de sus 6 años de existencia, según la Comisión de Presupuesto del Congreso, la autoridad ha gastado más de 4.055 millones de soles solo en gastos corrientes, o sea, contratar personal, comprar bienes. La Contraloría ha criticado que mucho de su presupuesto se haya además ido en estudios y consultorías, pero también hay que recordar que hasta el 2020, pues la autoridad por ley no podía hacer más porque no era ejecutora. Entonces no es tan sencillo como decir que el fracaso fue corrupción. Sí, fue también corrupción. Tampoco es tan sencillo como decir fue por burocracia. Sí, también fue por burocracia. Inestabilidad política, también. Uso político, también. Fue una mezcla de todo. Entonces hoy que el gobierno de Dina Boluarte quiere reinventar la pólvora con una autoridad nacional de infraestructura que absorbería a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, pues hoy tenemos que aprender, pero en lo que hasta ahora se ha presentado no hay nada, pero nada que aborde los problemas que les acabamos de mencionar. Nada que aborde los problemas de competencias entre los gobiernos locales y el nacional, nada de crear una política de planificación de gobierno urbano, nada que ponga candados frente a la corrupción o a la inestabilidad política. Parece una entidad más preocupada en ofrecer obras emblemáticas que en aprender las lecciones de estos años. Esta nueva autoridad está solo en proyecto por ahora y no es una mala idea necesariamente. Como está solo en proyecto, todavía estamos a tiempo de corregirla para que no sea un nuevo caso en el que este gobierno no aprende de nuestra historia y los perjudicados son los ciudadanos. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en Encerrona. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esta presidenta. Debería mantenerse Dina Boluarte, es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros tenemos que tratar de que Dina Boluarte dure. Ahora que la mayoría te ofrece lo mismo, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar algo distinto es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de la Encerrona, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com/okram y listo. Gracias a tu suscripción, habrá un poquito menos de concentración. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 3 de abril de 2023 y estas son las noticias que son virales o deberían ser. Y las víctimas civiles de la represión del estallido social parecen haber pasado este fin de semana de 49 a 50. Pero el caso del puneño Manuel Quilla Ticona es especial. Sus familiares denunciaron que él fue torturado por la policía en la comisaría de San Andrés, en Lima, hace un par de semanas. Y como consecuencia de esto, falleció finalmente este viernes. Quilla era parte del grupo de manifestantes que habían llegado a Lima desde Puno. Él es natural de Huancané. Su esposa Irma Cayo Sánchez le contó a La República que Manuel Quilla viajó a Lima el 10 de marzo con otras 26 personas que integraban la segunda delegación de Juliaca. 4 días después, el 15 de marzo, durante las movilizaciones, pues fueron reprimidos ellos en el Campo de Marte con bombas lacrimógenas, armas de fuego y golpes. Allí Manuel fue detenido y llevado a las comisarías de San Andrés y Petit Duarte. Allí habría sido golpeado, sometido a ahogamiento y a electroshock. Durante su detención lo habrían arrastrado hasta causarle heridas en las piernas y otras partes del cuerpo. Luego de eso fue liberado. Marlene Chura, una de sus compañeras en esa delegación, declaró que producto de la tortura quedó en estado de nerviosismo y que no reconocía a su familia por daño cerebral. Finalmente, el 20 de marzo, Manuel Quilla retornó a Huancané y tras un prolongado sufrimiento murió este viernes. Estamos hablando, ojo, de denuncias de tortura y asesinato dentro de una comisaría. Esto merecería una respuesta inmediata del Ministerio del Interior. Y hay una nueva información sobre el asesinato del suboficial José Luis Zonco en Puno, la única víctima policial del estallido. Algunos han querido estirar un poco esa información para armar teorías conspirativas, pero vamos a hablarles aquí del examen pericial.
Lubomir Fernández, del diario La República, tuvo acceso al informe pericial de necropsia y allí dice que Sonko murió por un traumatismo encefalocraneano por objeto contundente. Lo más probable es que haya sido una piedra. El cuerpo del ex policía, recordarán, fue hallado calcinado al costado de un patrullero. Según la necropsia, el 70% de la masa corporal del policía se consumió porque fue colocado inerte al costado de un patrullero que ardía en llamas. Este informe pericial, de hecho, echa por la borda la versión del premier Alberto Tarola, que dijo que Sonko fue quemado vivo dentro del patrullero, pero ojo, esto no significa, como han dicho en redes, que esto exculpe a la turba de gente que atacó y mató al suboficial. El suboficial Sonko sigue siendo víctima de un asesinato cruel. Por ese caso, hasta ahora el Poder Judicial solo ha dictado 18 meses de prisión preventiva contra uno de los presuntos responsables, el ex policía Jonathan Apaza. Y vayamos al Congreso porque tenemos otra congresista mochasueldo, otra vez de Alianza para el Progreso. Antes fue Magali Ruiz, su compañera de bancada acuñista, pues ahora se trata de Rocío Torres, quien además era integrante nada menos que de la Comisión de Ética del Congreso. Ayer, Christopher Acosta y Lupe Muñoz de Punto Final revelaron que ella le cobraba cupos al menos a 5 trabajadores de su despacho a través de su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra. Una de sus víctimas es Cecilia Salazar Matos, que trabajó en su despacho entre julio del 2021 hasta agosto del año pasado y en ese periodo transfirió al sobrino de la congresista al menos 24.562 soles. Hay otras evidencias de un cupo de 4.400 en junio pasado, del asesor principal de la congresista, otro de 6.850 de otro trabajador, otras transferencias de 1.000, de 2.000, una de ellas no es del despacho mismo de la congresista, sino de una auxiliar de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuando su presidenta era nada menos que la señora Rocío Torres, o sea, no perdonaba a la señora. Resulta que, según el reportaje, tía y sobrino obligaban a que la colaboración sea de hasta 1/3 del salario de cada extorsionado y que el monto se duplicaba en meses en los que el Congreso también les pagaba gratificaciones y bono de escolaridad. No les perdonaba ni eso. Pero aquí viene la mejor parte, porque el miércoles pasado, Punto Final grabó el momento exacto en el que la congresista borraba el historial de los chats en WhatsApp con su sobrino. Esto ocurrió inmediatamente después de que Christopher Acosta la abordara en el hall de los Pasos Perdidos para preguntarle por estos recortes de sueldo. Y luego de borrar los chats, le escribió inmediatamente a su sobrino: han estado armando esto hace tiempo, le tengo al enemigo en la oficina, señora, el enemigo es usted. Si a ustedes les suena el nombre de Rocío Torres es porque no es la primera vez que hablamos en La Encerrona de esta tremenda familia, la familia de la señora y de cómo utiliza a sus trabajadores, no solo su sobrino. Su esposo, Fernando Meléndez, también fue congresista de APP, tiene un prontuariado amplio, pero es más conocido por haber sido ampallado chupando al inicio de la pandemia, juergueando con ella, por cierto, con Rocío. Luego el señor postuló al gobierno regional de Loreto y Rocío puso a trabajadores suyos que se dedicaban a hacer campaña por el esposito en vez de ir al Congreso. Además, el papá de Rocío es Cirilo Torres Pinche, actualmente prófugo, sobre el que pesa una recompensa de 20.000 soles por el presunto delito de lavado de activos, un caso vinculado al tráfico ilícito de drogas en el que la propia Rocío Torres está involucrada. Sin mencionar a su cuñado, que fue ministro de Vizcarra, un personaje bien oscuro. Entonces tenemos al congresista, el sobrino, el esposo, el cuñado, el papá. ¡Qué bonita familia! La bancada de Acuña, que conoce absolutamente todos estos casos, ha tenido como única respuesta retirar a Rocío Torres de la Comisión de Ética. Y el exministro de Vivienda de Pedro Castillo, Heiner Alvarado, fue detenido por la policía luego de que el Poder Judicial ordenara una prisión preventiva por 36 meses contra él. La orden la dio la sala presidida por César San Martín, quien ratificó la orden de 36 meses contra Pedro Castillo. Los principales argumentos para variar la situación del ministro fueron, sobre todo, que su arraigo laboral es endeble. Heiner Alvarado presentó un contrato de trabajo con una empresa llamada HT-SAC, una constructora. Pero resulta que esta empresa había sido favorecida con contratos con el Ministerio de Vivienda cuando Heiner era el ministro de Vivienda. Ya, pues ya muy palomilla, ya se va para adentro. Y nos vamos con otra buena noticia. Después de más de 2 décadas, un Colina pagará sus culpas. La Interpol entregó a Aldo Velázquez Asensio, prófugo integrante del destacamento de ejecuciones extrajudiciales. Para nuestro público más joven y también para nuestro público que se niega a ir al lugar de la memoria, el Grupo Colina fue el destacamento del ejército responsable de las matanzas por las cuales Fujimori está pagando condena actualmente, La Cantuta y Barrios Altos, pero también responsable de los crímenes de Pativilca, el asesinato del periodista Pedro Yauri, los campesinos del Santa, entre otros. Velázquez se encontraba en la lista de los más buscados, pero solo se ofrecía 20.000 soles por información que permitiera su captura.
El jefe de la Interpol Lima, el coronel Carlos López, informó ante la prensa que Velázquez fue capturado en Nueva York en febrero del año pasado y que durante este tiempo se ha estado cooperando para lograr su traslado a Lima. Que quede como lección que los asesinatos extrajudiciales de parte del Estado se pagan. Pueden demorar décadas, pero se pagan. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Aprende lo que nunca pudieron enseñarte. Cómo convivir en un mundo de noticias falsas. Fake o no fake. Un curso para reconocer y actuar ante la desinformación. Junto a nuestros especialistas en educación, lograrás separar los memes de la verdad. Son solo 5 módulos. Inscripciones en clasepopular.com. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y como todos los lunes, iniciamos esta semana con noticias positivas, voluntariado, activismo, gente que pone el hombro. Ya sabes que si quieres aparecer aquí o conoces un caso que deba ser difundido, solo tienes que escribirnos al inbox del Facebook de La Encerrona, por otro lado no. O el equipo de La Encerrona, en Cáritas Lima seguimos armando kits de alimentos y aseo personal. Un kit de aseo ayuda a una familia completa y cada kit de víveres sirve para alimentar a 100 personas durante 20 días. Toda ayuda se suma para poder llegar a más personas. Pueden colaborar con una contribución económica a cualquiera de nuestras cuentas BBVA o BCP que están en pantalla o al YAPE 932-411-126. También se pueden acercar a nuestros puntos de acopio en el almacén de Cáritas, en el Jirón Chancay 282 Cercado de Lima. Necesitamos arroz, aceite, fideos, menestras, atún, azúcar, leche, avena, sal, detergente, alcohol medicinal, pasta dental, champú, toallas húmedas, desodorante, entre otros. Hola amigos de La Encerrona, una amiga animalista me pasó este dato. La veterinaria Zoopet de Cieneguilla está recolectando donativos para los perritos de la calle que han sido afectados por los huaicos en Cieneguilla. Se pueden acercar a su local en Cieneguilla para donar croquetas y comida para ellos en la avenida Sinchi Roca Manzana J Lote C en Cieneguilla, o escríbenos al WhatsApp 981-712-724. Muchas gracias. Hola Claudia, les volvemos a escribir ahora que han vuelto a comenzar las clases para que más encerroners conozcan nuestra ONG Niños del Fuego, una asociación sin fines de lucro cuyo objetivo principal es apoyar de manera integral a niños de escasos recursos. Realizamos clases de refuerzo académico y talleres de desarrollo personal. Desde marzo estamos promoviendo el programa Apadrina a un niño. Con una donación de 75 soles puedes apoyar a un niño en sus útiles escolares y con sus cuadernos, sus libros. Puedes ayudarnos a través del YAPE 940-316-413 o pueden encontrar nuestro número de cuenta en la web ongelfuegocusco.org. También pueden escribirnos al WhatsApp si desean realizar un voluntariado y empaparse del cariño y entusiasmo de estos maravillosos niños. Hola Claudia, les traigo una maravillosa noticia a nuestros amigos de Yachayhuasi, el voluntariado del Bicentenario, que brinda asesorías y reforzamiento educativo a niñas y niños de colegios públicos. En esta oportunidad hemos ampliado la convocatoria para aquellas personas que deseen brindar asesorías de manera remota en temas de arte y cultura. Este programa ha sido diseñado para que puedas compartir tus conocimientos y habilidades en el mundo del arte y la cultura, fomentando la creatividad y el aprendizaje en niñas, niños y adolescentes. Tienes hasta el 7 de abril para postular. En nuestras páginas de Instagram y Facebook encuentras el link de la inscripción y los beneficios. Somos Yachayhuasi, voluntariado del Bicentenario. No hay tiempo para más. Recuerden que La Encerrona es libre y gratis. No se olviden de usar el hashtag La Encerrona. Gracias por usar el hashtag La Encerrona en Twitter y en todas las redes sociales. Gracias a los encerrones de Yape, de Flynn, de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes ser uno de ellos, inténtalo. Además ahora no hay excusa porque los que pueden plinear pueden yapear y los que pueden yapear pueden plinear. Y hoy es lunes de lectura, así como de costumbre. La recomendación de hoy llega gracias al auspicio de Penguin Random House. Pero yo ya tengo en la mano, además, ese mismo libro que vamos a auspiciar hoy, 100 cuyes de Gustavo Rodríguez, ganadora del Premio Alfaguara 2023, que es un verdadero hito en la literatura peruana e internacional, porque después de 17 años el Premio Alfaguara se lo vuelve a llevar un peruano. En 100 cuyes, el lector acompañará a Eufrasia Vela en su lucha por la supervivencia diaria por las calles de Lima. Frasia, como se le conoce, cuida de varios ancianos en un barrio acomodado y establece con ellos una relación intensa que les situará ante su inevitable decadencia en una encrucijada, acompañada de personajes entrañables, momentos de ternura, añoranza, comedia y drama. Una novela tragicómica situada en la Lima de hoy que refleja uno de los grandes dilemas de nuestro tiempo. Somos sociedades cada vez más longevas y cada vez más hostiles.
la gente mayor. Es un libro conmovedor y es un libro además muy bien construido, a pesar de que Gustavo Rodríguez dice que le escribió casi de golpe en un trance. La verdad es que la filigrana con la que está armado es notable. Esta esperadísima publicación ya se encuentra disponible en todas las librerías a nivel nacional e internacional. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue El Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.